Acompáñame a pintar piel en acuarela. Usamos el amarillo ocre, el siena tostado, el sombra tostado y el rojo de alizarín. Es importante primero entender cómo van funcionando entre ellos. La base que yo normalmente utilizo es el amarillo ocre, pero siempre la diluyo en la paleta. Siempre nos queda esta tonalidad un poco amarilla, justamente. Entonces, para calibrar el tono utilizo el siena tostado. Mientras está húmeda la superficie, los colores que pongamos encima van a irse juntando y nos ayuda a difuminar tonalidades, ya sean sombras o el rubor, de diferentes tonos. Me gusta ir haciendo pruebas previas en otros papeles para ir notando un poco cómo van a ir funcionando los colores. Aquí les dejo una muestra y cómo se van fusionando cuando la superficie está húmeda. Para tonalidades más oscuras cambiamos la base a otros colores como el sombra tostado. Siempre me gusta calibrar un poco los colores con el siena porque tiene una tonalidad rojiza. Y ahora comenzamos a pintar. Voy a comenzar por los brazos y las manos. Normalmente lo hago así, para no lanzarnos directamente a la piel del rostro, que es la protagonista. Y yo pinto primero con el amarillo ocre diluido en agua sobre toda la superficie, siempre preocupándome de que se mantenga húmeda la superficie hasta el final. Luego aplico las sombras y en las partes, para crear un poco más de volumen, en las partes en donde hacen pliegues o está un poco más oscuro. De la misma forma, el siena tostado diluido en agua lo voy aplicando en estas zonas. Y comienzo a mover el color con el pincel por la superficie que se mantiene húmeda. Así no se ven las manchas de agua tan marcadas. Y el color se va uniendo y se va perdiendo ese amarillo como base primaria. Como el siena tiene una tonalidad rojiza, va creando un color un poco más natural. Es mucho de ir confiando en el proceso. La acuarela tiene la particularidad de que al secarse se aclara un poco, así que no le tengamos tanto miedo al final. Una vez que estamos un poco más seguros de la cantidad de agua y la cantidad de pigmento a usar, nos lanzamos a pintar ya cuello y cara. Y está bien pasarnos al pelo, o sea, si nos pasamos un poco de la raya no pasa nada realmente, porque ayuda también a que se junte un poco los colores de el pelo y la cara y no se vea tan marcada la diferencia. Hicimos la base de amarillo ocre y luego vamos poniendo el siena tostado en las partes donde creamos que hay sombras. Y vamos moviendo, como hicimos con los brazos, vamos moviendo el color para que se vaya juntando y no quede la mancha de agua al secarse tan marcada. Si sentimos que tenemos mucha agua, podemos ir limpiando el pincel y seguimos moviendo el color sobre la superficie húmeda. A este punto que aún tenemos la superficie húmeda y ya hemos marcado las sombras, ponemos el rubor. Sin miedo, directamente un punto de rojo sobre la posición de las mejillas y los labios y comenzamos a rodar el color con el pincel seco. Y así se van difuminando los colores. Recuerden que al secarse la acuarela se va a ir aclarando. Cuando sentimos que hay que intensificar las sombras, agarramos un poco más del siena y vamos poniendo en los lugares donde debería de ser más oscuro, como la sombra que hace en el cuello o la sombra en las orejas o en la comisura de los ojos. Vamos aplicando unas tonalidades más oscuras. Hasta eso, la parte de los brazos ya se va a ir secando.
Esta igual es la primera capa. Es bastante intuitiva. Estamos marcando dónde van las zonas de color. Si hay que poner un poquito más de color mientras está húmedo, seguimos poniendo. Igual, siempre acordémonos que se va a ir aclarando a medida que se va secando. En los brazos que ya están secos, por ejemplo, ya podemos comenzar a poner las sombras un poco más definidas en los espacios donde están más oscuros y ya no necesariamente totalmente difuminados. Ya no se va a regar el color, ya poco a poco nosotros lo podemos ir moviendo y controlando. Mientras menos agua, más control. Mientras más agua, menos control. Es básicamente un poco esa la regla con la acuarela. Y vamos viendo cómo, a pesar de haber comenzado con un amarillo, bien amarillo, un amarillo ocre que se nota como un amarillo mostaza, ya esto se va perdiendo. El anaranjado del siena tostado va totalmente como desaturando, equilibrando más bien la tonalidad. Y bueno, aunque por aquí no vamos a pintar el pelo realmente, podemos ir avanzando para dar profundidad en realidad. Se van creando contrastes con el pelo, con las sombras, con las facciones. Las facciones son más que nada sombras, entonces yo realmente por eso igual no dibujo tanto, porque las líneas muy marcadas enduran mucho las facciones y realmente en mi estilo de dibujo trato de que no se vea tan marcadas las facciones, que tengan un aspecto un poco más infantil. Por eso siempre es mejor de menos a más. Vamos trabajando capa por capa. Y vamos intensificando los colores cada capa. Cada siguiente capa con un color un poquito más intenso. Eso nos ayuda también a mantener una especie de control. Si llegamos a sentir que nos equivocamos, en la siguiente capa podemos arreglarlo o incluso en esta capa llegar a un momento retroceder un poco el color tratando de borrarlo sin que se note tanto. Al no tener tantas líneas muy marcadas podemos también ir cambiando las formas mientras vamos pintando, como por ejemplo aquí en la parte del pelo. Y luego vamos marcando las facciones. Yo siempre las marco con el siena tostado porque me parece que es un color de transición antes de marcar ya con el sombra tostado, que es un color un poco más fuerte. Y realmente negro casi nunca uso. Como se dan cuenta, en realidad es mucho de ir y venir, darle espacio a que se vayan secando las capas para poder aplicar la siguiente, o mientras está humedecido todavía poder difuminar las capas. Ya para ir definiendo un poco más, cambiamos de pincel. Si bien es bastante versátil el pincel redondo, hay ya ciertos espacios en los que se necesitan trabajar con números un poco más pequeños de pincel, digamos. Comencé a trabajar con un número 10, que es lo que nos llevó hasta este punto. Hemos bajado a un número 6 de pincel para llegar a partes un poco más pequeñas y hacer trazos un poco más pequeños para que las sombras se comiencen a intensificar un poco más. Ya con el pincel mediano y colores más oscuros vamos marcando las nuevas formas, digamos. El pelo,
vamos haciendo más contrastes y marcando profundidades y haciendo que el volumen se note un poco más. También ya marcamos la posición de los ojos con el sombra tostado. Vamos marcando todas las partes y las sombras más oscuras, las que necesitamos que creen más contraste para darle un poco más de definición. Y ahora cambiamos de pincel a un 1 para las definiciones bastante más puntuales. La línea de pestañas de los ojos ya son puntos que necesitan muchísima más definición. Usamos menos agua para que el tono quede más oscuro y vamos marcando las facciones ya a este punto. Entonces ya comenzamos a marcar cejas, marcar ojos, marcar la línea de la nariz, la boca. Comenzamos con un siena para estar seguras de las posiciones y luego en los lugares donde necesitamos que esté más oscuro ya subimos de color esperando a que esté ya casi seco el siena, que sería nuestra base, siempre y cuando estemos seguros de que la posición que dibujamos con el tono medio, que es el siena tostado, sea la correcta para nosotros. Y ahora sí, para terminar, una vez que estamos conformes con el diseño y la pintura, para darle luz en los ojos, yo uso acrílico, puedes usar témpera también o un marcador de gel y le pongo unos puntitos de blanco de un lado del iris o del ojito. Y listo, así hemos terminado este proyecto, hemos pintado el color piel de esta carita.